¿Cómo están todos? Queremos tomar un instante fuera del plan de broma, iba a decir joda, queda mal, fuera del plan más jocoso que tenemos en La Bestia para poder reflexionar de manera conjunta sobre una situación que nos es común a todos. Todos vivimos en estas zonas del turismo de manera directa o indirecta y en el marco de una temporada que necesitamos, pero tiene varias incógnitas, hay mucha incertidumbre sobre lo que va a ocurrir, no solo por la afluencia de los turistas, sino y la capacidad de hacer compras, gastar, invertir en su esparcimiento, sino sobre las condiciones sanitarias en el marco de esta epidemia, de esta pandemia. Esta situación que la verdad nos ha cambiado todo a todos, parece que ahora nos toca a nosotros. Vamos a dialogar con uno de los divulgadores científicos, uno de los médicos de la tele que más sabe, más capacidad de comunicar tiene y más claridad para transmitir conceptos. Es neurólogo, tiene la gentileza de atendernos, es Conrado Stoll, que le voy a decir en primer lugar, si se viene todo como está, te invitamos a venir a la playa. ¿Vos venís o decís mejor el año que viene? ¿Viene o no viene? Lo acepto tranquilísimo. La playa es un lugar ideal, es un lugar abierto en que uno puede mantener distancia. Podría hasta usar máscara si quisiera. Hemos visto otros países, Europa, la gente se ha ido de vacaciones de la parte norte, de los países nórdicos, a España, a Italia, a las islas en el Mediterráneo. En Estados Unidos vimos las playas del este y del oeste llenas de gente. Ahora, ¿el mensaje cuál es? Vimos algunas superpobladas, eso es lo que uno debería evitar, obviamente. Y segundo y fundamental, hay una diferencia muy clara y grande entre Europa y Estados Unidos. En Europa los países cerraron la campana, la famosa curva, llegaron al pico y bajaron los contagios a un nivel mínimo que da la seguridad para poder decir: abro los colegios, vamos a la playa, abro los restaurantes, etc. Es fundamental seguir ciertos criterios. Esto no es según cómo me parece a mí. En Estados Unidos están padeciendo esta pandemia, es el peor país de todos los desarrollados porque no respetaron distancia, el uso de máscara fue bajo, 60-70%, sabemos que había un tema político en eso y por eso les ha costado tanto llegar a este punto en que finalmente en la última semana están bajando la cantidad de contagios y las muertes que tuvieron durante 20 días en 1000 por día, se están estabilizando por lo menos. Ahora, Conrado, déjame que no le vamos a pedir futurología, menos a los miembros de la comunidad científica. Pero te pido un poquito de futurología también. ¿Se dan las condiciones para poder hacerlo? Porque parece que hay un sinnúmero de cuestiones que posiblemente no están saldadas. ¿Se puede o no se puede? Te agradezco que al comienzo de la pregunta me das la oportunidad de que yo diga efectivamente quién puede predecir el futuro, pero no es así. La verdad que no es así. Ya van 8 o 9 meses. Hemos aprendido lo que hay que hacer. Hay gente que no lo aplica. Entonces se tiene que poder contestar esto, porque si pasa algo distinto, ¿es por casualidad o hay que publicarlo? Pero la respuesta es, en un lugar donde estamos viendo aumento de contagios, ayer casi 9.000, más allá del tema de la carga de los datos, que no hay duda a esta altura que es totalmente desorganizado, no hay duda, pero tampoco hay duda que se consolidan números que han aumentado, que no llegamos al pico. El cálculo, la proyección de universidades serias del mundo que hicieron para Argentina es que ese pico llegaría a mediados de septiembre, el pico de las muertes hacia fines de septiembre y después disminuiría, y cuidado, Chile está disminuyendo desde el 1 de junio y todavía no llegaron a 0 contagios por día, están alrededor de 1.000. Eso quiere decir que la bajada después del pico es muy lenta. Acá podemos estar seguros que en diciembre vamos a estar llegando a números bajos de contagios diarios. Entonces sí se puede predecir. Y hay entonces parámetros de que si un país tiene tantos contagiados por día, no debe flexibilizar ciertas cosas o no puede o no debería hacer ciertas cosas. Se sabe que no se respeten, no se hayan hecho, bueno, las consecuencias son, cuando uno flexibilizó una cuarentena que en realidad duró 2-3 semanas como acá, allá en marzo, principio de abril, esto, que 5 meses después seguimos aislados, no como los países, para decir un ejemplo exitoso, Nueva Zelanda, 5 semanas de cuarentena, 0 circulación de virus.
más allá de rebrotes que hayan tenido. Entonces, hay parámetros para seguir, que si uno no sigue, no va a poder, no debería hacer ciertas cosas. Entonces, si se dan los supuestos, llegamos a ese pico a mediados de septiembre, porque están aumentando los casos, pero por las medidas de, más que nada lo que hace la gente, máscaras y distancia, porque cuarentena no hay, testeo nunca se aumentó en la proporción que se debía aumentar, así que si esto empieza a bajar, es por la que la gente ha usado máscara lo suficiente y ha mantenido la distancia. Podría empezar a bajar, pensá que en Estados Unidos testean mucho, pero igual no han hecho las cosas muy mal, y sin embargo está empezando a bajar. Llega un momento que se satura y que el virus no encuentra, porque la gente empieza a tener más cuidado. Así que a pesar de que tengamos tanto aumento y tantos contagios en este momento, todo el mundo conoce a alguien que se ha afectado, puede empezar a bajar hacia septiembre, y para la época del verano podría estar en números bajos que permitan considerar algo semi-normal, como irse de vacaciones, ir a la playa, con ciertos resguardos. No creo que sea como el verano de 2018, digamos, para un extremo. Ok, ahora entonces ayúdame a pensar. ¿Cuántos casos tendríamos que tener para que estas condiciones que vos nos comentás permitan que haya temporada? Porque primero, saber cuántos casos tendríamos que tener para pensar en la temporada, y aparte, ¿con qué infraestructura hospitalaria deberíamos contar? Porque la verdad que nuestros hospitales están pensados para nuestras comunidades, en una cuestión más de trauma, más de paso, de primera ayuda, sí, en verano, pero no para una situación de pandemia. Un requerimiento absoluto y esencial es que hayan caído el número de contagios, no te lo puedes imaginar hoy, con casi 9.000 por día, pero tendríamos que decir el AMBA por lo menos. Pero lo que pasa es que de vacaciones puede ir alguien que viene de Salta, de Jujuy, de Mendoza. Pero tomemos el país, que en vez de 9.000 tendrían que haber 600 casos por día, 400. Te digo el número seguro para decir abro los restaurantes, puedo abrir un bar incluso, es un contagiado cada 100.000 personas por día. Eso es unos 400, 500 por día en toda la Argentina. Entonces, si estuviéramos en ese nivel, uno dice que la gente vaya. Te aclaremos algo porque puede llegar a pasar, faltan 3 meses. En Estados Unidos ya la FDA aprobó un test y hay muchísimos más en prueba, que son test muy rápidos de 15, 30 minutos que identifican al virus, y la hipótesis ha sido que vos, por ejemplo, una noche vayas a un restaurante, en la puerta del restaurante, es con la saliva, te hacen el test, esperás 15 minutos, si da negativo, entras a comer al restaurante. Esa es la postulación, y es muy razonable y es muy posible, porque estos test ya están en desarrollo, más de 20 compañías y hay uno aprobado por la FDA. Y tienen un costo muy bajo, es entre $1 y $2 cada test. O sea que no es imposible, ya que hemos hablado de tener una vacuna en un año, cosa que parece ciencia ficción. Bueno, hablemos de esto que se ha publicado extensamente en círculos muy serios como el New York Times, y que es posible que existiera en 4 meses un test, y eso te solucionaría el problema, porque a la gente que entra, que llega a la costa, la testean, se los puede testear semanalmente, sobre todo para entrar, y después la premisa, insisto, supongamos el escenario malo, que hubieran 5.000 casos por día, 6.000 en el país, o sea que ya bajaron de los 9.000, pero que estamos en 5.000, 6.000, porque no se testea, porque no hay cuarentena. Entonces vos, a fuerza de máscara y de distancia física, bajaste, ya estás bajando, pero para diciembre estás con 5.000 por día. Y la verdad yo te diría, abrir las playas, abrir una ciudad, a que se meta gente en un país que está teniendo 5.000 contagios por día, es un alto riesgo. Y ni pienso en el sistema de salud. Mirá Brasil. ¿Por qué en Brasil la mortalidad que hubo? Porque 150 millones de brasileros dependen del sistema público. Y contame vos, ¿qué hospital hay en el interior de Brasil o qué hospitales? Yo te puedo contar que la Sociedad de Terapia Intensiva de Brasil publicó que la mortalidad en el sistema público es el doble que en el sistema privado. Entonces ni contemos con lo de decir sistema de salud en ciudades que son chicas y que, como decís muy bien, tenían su sistema de salud para su ciudad, no para que entren 10.000, 30.000 o lo que sea de personas de repente que pueden enfermarse.
A veces les pedimos nosotros a los profesionales de la salud, en este caso, que hagan un poco de todo, en este caso la parte de análisis político. ¿Hay experiencias en otros países donde se haya podido avanzar en materia de neutralizar la cantidad de casos o acrecentar el descenso de la curva cuando hay tan poquito diálogo político? Porque acá, incluso en esta situación, parece que la grieta está cada vez más profunda. De lo que decimos de cuarentenas y de cosas, Seúl, que está teniendo 200 casos por día, había controlado la pandemia y ahora recientemente, y empujada por los jóvenes, tiene unos 200 casos por día, no 2.000, no 6.000. Con 200 están pensando en hacer una cuarentena. Están pensando en lo que se llama supresión, que quiere decir ciudad fantasma, que no haya nadie. Porque vos sabés que con eso, en 5 semanas, 4 o 5 semanas, cortás. Y acordate que en Seúl hay la pulserita que ubica dónde estás y saben que haces la cuarentena y la cumplís. Hay cientos de miles de test por día, literalmente. O sea, tenés todas las herramientas funcionando. Y con 200 casos por día consideran cerrarla. Y a Auckland, un país que fue ejemplo liderando cómo se controla una pandemia en Nueva Zelanda, la cerraron. Y la provincia de Victoria, donde está la ciudad de Melbourne, en Australia, otro país que fue un ejemplo en controlar la pandemia, la cerraron totalmente. Actualmente nunca tuvieron cuarentena. En Australia y en muchos otros países nunca hicieron cuarentena. Le dijeron a la gente, trate de no salir, cuídese, manténgase a distancia. No tuvieron cuarentena. Y en lugares como los países nórdicos no tuvieron cuarentena y no usaban máscara. 10% usaba máscara. Entonces, a fuerza de testeo y de responsabilidad individual, lo controlaron. Quiero decir que escucho muchas entrevistas y siento que no escucho el análisis correcto de por qué no funcionó, por qué estamos acá a la altura que estamos, qué habría que hacer para el verano, porque es confuso cuando uno oye tantos países y vos escuchás que Dinamarca no hubo aislamiento estricto, no hubo uso de máscara y controlaron perfecto la pandemia en relativamente poco tiempo, y no es porque son 6 millones de personas, es porque lo hicieron bien. Entonces, vos tenés que llevar al extremo de hacer bien las cosas con alguna herramienta y ahí controlás. Japón es el único país del mundo que con poco testeo controló la pandemia. Algunos brotes ahora, pero digamos que controlar la pandemia en una ciudad como Tokio, que tiene 35 millones de personas, sin testear mucho y sin aislamiento, caramba, la responsabilidad y la seriedad de la gente, nadie hizo un pase trucho en Tokio. Nadie se ponía una máscara floja que se le parara de la nariz o usaba una bufanda de máscara. Entonces, esas son las variables. Las variables las conocemos perfecto. Es cuestión de que se apliquen bien, y lo que decís vos de lo político, Estados Unidos fue el ejemplo. Pero ¿qué pasa? Es un muy buen ejemplo. La política ha mostrado el peor liderazgo, yo creo, de ningún país. Bueno, Brasil y México se pelean, pero tan malo como Brasil y México. Sin embargo, el liderazgo científico en Estados Unidos, aunque Trump tiene médicos que lo apoyan y dicen las barbaridades que dice él, pero el liderazgo científico establecido, como el de Fauci, es incuestionable. Y las instituciones son muy fuertes en Estados Unidos. Entonces, a pesar del presidente diciendo que hay que tomar hidroxicloroquina probadamente inefectiva, y hasta que hay que tomar desinfectantes, una barbaridad criminal por la que murieron varias personas, ahí ves que el país, con instituciones muy sólidas, se pudo defender y con un costo enorme, no hay duda, un costo enorme, tan como nosotros, aumentando desde hace meses y recién ahora empiezan a bajar y con muchas más muertes y más contagios, son muchos más, casi 10 veces más. Pero bueno, ahí está la mezcla de qué herramientas hay, cómo aplicándolas perfecto vos podés controlar, y el problema cuando se politiza un tema que es científico y que no hay que politizar. Ok, entonces, hagamos un paso en limpio de lo que hemos hablado brevemente sobre alguna serie de situaciones y condiciones para que nos permitan pensar seriamente, con responsabilidad, en nuestra actividad económica, cuidando a los turistas. Que quede la imagen. Si se cumple la proyección de la Universidad de Washington
pico en septiembre y empieza a bajar, y eso puede pasar solo porque la gente usa máscara y se mantiene a distancia y se lava las manos. Eso puede pasar. Empieza a bajar en septiembre, para diciembre puede estar en niveles bajos la cantidad de contagio con hacer un poquito de deberes. Y también de acá a diciembre hay tiempo de que recapacite el Estado y diga vamos a hacer más testeo y que podamos tener un verano más o menos normal y disfrutarlo en las playas tan lindas que tienen ustedes. Conrado Stoll, en Diálogo con la Bestia, en el marco del tema en el cual van a empezar a centrarse todos los debates, una palabra claramente autorizada, con experiencia y con la intención de poder aportar desde su mirada. Lo viste acá en la Bestia. Nos vemos la próxima.